un magnate de los rascacielos que se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, un empresario sin experiencia política que doblegó al sistema, fue acusado por múltiples delitos, juzgado, vilipendiado, absuelto y reelegido. Esta es la historia de Donald Trump, el empresario que cambió para siempre la política estadounidense. Desde su niñez en Queens hasta su sorpresivo regreso al poder en 2024, pasando por quiebras, escándalos, juicios y una base de seguidores que lo considera casi un salvador. Hoy, en La Historia y el Crimen, te traemos la crónica completa de una figura tan amada como odiada. Un personaje que desafió las leyes, los partidos y hasta la democracia misma. No dejes de suscribirte y activar las notificaciones. Es gratis y en realidad nos ayudas a continuar. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio de Queens, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fred Trump, era un influyente promotor inmobiliario que construyó viviendas para la clase media en los suburbios de la ciudad. Su madre, Mary Ann MacLeod, inmigrante escocesa, era una mujer devota y disciplinada que transmitió valores rígidos a sus hijos. Desde joven, Trump mostró una personalidad dominante, impulsiva y competitiva. Fue enviado a la Academia Militar de Nueva York para corregir su conducta, una experiencia que, según él mismo, forjó su carácter. Más tarde se graduó en Economía en la Universidad de Pensilvania, donde ya comenzaba a destacar por su ambición. En 1971, tomó las riendas del negocio familiar, rebautizándolo como The Trump Organization. Centró su atención en Manhattan, donde transformó su apellido en una marca de poder, lujo y ostentación. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentran la Torre Trump en la Quinta Avenida, el Hotel Grand Hyatt y numerosos casinos y complejos turísticos en Atlantic City, Florida y el extranjero. Su estilo empresarial agresivo y su necesidad constante de atención mediática lo llevaron tanto al éxito como a la ruina. Trump protagonizó múltiples escándalos financieros. Entre 1991 y 2009, al menos 6 de sus compañías se declararon en bancarrota. Además, fue acusado de inflar activos y subestimar pasivos para obtener préstamos y beneficios fiscales. Uno de los casos más sonados fue el de la Trump University, acusada de fraude, por el que tuvo que pagar $25 millones a los estudiantes estafados. Convertido en una celebridad, protagonizó el reality show The Apprentice, donde popularizó la frase "You're fired". Durante más de una década, cultivó una imagen de genio de los negocios, a pesar de sus deudas millonarias y acusaciones de racismo, misoginia y abuso de poder. En junio de 2015, en la torre que lleva su nombre, anunció su candidatura presidencial como republicano. Su discurso de entrada fue incendiario. Acusó a los inmigrantes mexicanos de ser violadores y criminales y prometió construir un muro en la frontera. Contra todo pronóstico, fue venciendo uno a uno a los candidatos del establishment republicano: Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz. Su estilo frontal, su capacidad para dominar los medios y su retórica nacionalista lo catapultaron al centro de la política. En noviembre de 2016, contra todo pronóstico, derrotó a Hillary Clinton, aunque perdió el voto popular por casi 3 millones de sufragios. Fue elegido presidente gracias al colegio electoral, lo que desató una ola de protestas y cuestionamientos desde el primer día. Durante su primer mandato,
impulsó políticas ultraconservadoras, endurecimiento migratorio, recorte de impuestos a grandes empresas, retirada de acuerdos internacionales, como el de París sobre el cambio climático. Pero su presidencia estuvo marcada por el caos, cambios constantes de gabinete, declaraciones explosivas en Twitter y una polarización sin precedentes. Fue sometido a 2 juicios políticos, impeachments. El primero, en 2019, por abuso de poder al presionar al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden. El segundo, en 2021, tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, instigados por él mismo tras perder las elecciones de 2020. En ambos casos, fue absuelto por el Senado, aunque su imagen quedó profundamente dañada. En las elecciones de noviembre de 2020, fue derrotado por Joe Biden. Trump se negó a reconocer su derrota y promovió la idea de un fraude electoral masivo. Esta narrativa sin pruebas derivó en una crisis institucional. El 6 de enero de 2021, miles de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio, en un hecho que dejó muertos, decenas de heridos y una democracia sacudida hasta sus cimientos. Tras dejar la presidencia, Trump se enfrentó a un aluvión de investigaciones judiciales. En Nueva York, la fiscal Letitia James abrió un caso civil por fraude en los estados financieros de la Trump Organization. En Georgia, fue imputado por intentar revertir los resultados electorales del estado bajo la ley RICO, que se usa para perseguir a organizaciones criminales. En Washington, D.C., el fiscal especial Jack Smith lo acusó de conspiración para obstruir el proceso electoral y de mal manejo de documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago. En total, entre 2023 y 2024, Trump fue imputado en 4 casos criminales y más de 90 cargos. Pese a ello, nunca dejó de hacer campaña. Al contrario, convirtió su persecución judicial en una bandera electoral. Se presentó como víctima del Estado profundo, acusando al FBI, a fiscales, jueces y medios de conspirar contra él. El 13 de julio de 2024, Estados Unidos vivía una de las campañas electorales más tensas y polarizadas de su historia reciente. La crispación social se había intensificado desde las elecciones anteriores, y los discursos políticos se habían vuelto abiertamente confrontativos. Donald Trump, expresidente y candidato republicano, lideraba las encuestas en medio de un país dividido, con una base leal que lo seguía fervientemente y opositores que lo veían como una amenaza a la democracia. La seguridad en sus actos de campaña se había reforzado ante el aumento de amenazas. Pero lo que ocurrió ese sábado en Butler, Pensilvania, fue algo que nadie esperaba, ni siquiera los servicios secretos. Eran las 18:35 horas cuando Donald Trump se dirigía al público desde una tarima al aire libre, en un mitin celebrado en el recinto ferial del condado de Butler. En cuestión de segundos, lo que era una arenga de campaña se convirtió en una escena caótica. Se escucharon disparos provenientes de una azotea cercana. Un proyectil alcanzó a Trump en la oreja derecha, causándole una herida sangrante que, afortunadamente, no comprometió su vida. La reacción del servicio secreto fue inmediata. Agentes lo rodearon y lo sacaron rápidamente del escenario, mientras otros neutralizaban al atacante. El tirador fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, residente de Bethel Park, a unos 80 kilómetros de donde ocurrió el atentado. Crooks fue abatido por los francotiradores del servicio secreto segundos después de haber disparado. Sin embargo,
El ataque dejó otras víctimas. Cory Comperatore, un bombero voluntario que asistía al mitin junto a su familia, murió al tratar de proteger a sus seres queridos. Otras 2 personas resultaron heridas de gravedad. Crooks no tenía antecedentes penales ni había estado bajo vigilancia del FBI. Había sido estudiante en el Community College of Allegheny County y tenía planes de continuar sus estudios en la Universidad Robert Morris. Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer una motivación política clara detrás de su acción. Su historial digital y redes sociales están siendo revisadas en detalle, pero no se ha hallado ningún manifiesto ni declaración que explique el móvil del atentado. Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer una motivación política clara detrás de su acción. Su historial digital y redes sociales están siendo revisadas en detalle, pero no se ha hallado ningún manifiesto ni declaración que explique el móvil del atentado. El intento de magnicidio tuvo efectos inmediatos en la campaña. Trump reapareció al día siguiente en un mensaje grabado, con un vendaje en la oreja, declarando que nada detendría su lucha por el pueblo americano. Su popularidad repuntó notablemente en las encuestas y su equipo reportó un aumento histórico en las donaciones. Para sus seguidores, el ataque lo convirtió en una figura aún más simbólica de resistencia. Por su parte, el Partido Republicano cerró filas en torno a su candidatura. Lejos de debilitarlo, las causas judiciales y el atentado en contra de su vida fortalecieron su base. Logró dominar nuevamente el Partido Republicano y en 2024 obtuvo la victoria. En una elección tensa y vigilada por el mundo, venció a la vicepresidenta Kamala Harris con 312 votos del colegio electoral y un 49.9% del voto popular. Su regreso fue celebrado por sus seguidores como una revolución del pueblo y condenado por sus detractores como una amenaza para la democracia. La comunidad internacional reaccionó con cautela. Algunos líderes conservadores aplaudieron su retorno, mientras que otros, especialmente en Europa y América Latina, expresaron preocupación por la estabilidad global y la diplomacia internacional. Hoy, con su segundo mandato en marcha, Trump enfrenta un país dividido, una Corte Suprema bajo su influencia y un Congreso fracturado. Su estilo desafiante, su narrativa de enemigo del sistema y su control sobre millones de votantes han transformado para siempre el panorama político de Estados Unidos. Su legado sigue escribiéndose entre aplausos y acusaciones, y su figura, polarizante y magnética, no deja indiferente a nadie. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre Donald Trump. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.